Hola, hola, soy Natalie y esto es Regreso a Ítaca, un espacio donde hablaremos de bienestar emocional, mental y físico, donde lo espiritual y lo material se unifican para mostrarnos las maravillas de las que somos testigos y creadores. Junto a nuestros invitados abordaremos temas y situaciones que nos han llevado a buscar y encontrar el camino de regreso al hogar, el camino de regreso a nuestra Ítaca. Sean todos bienvenidos. Una pequeña roca retiene una gran ola. Homero. Caminando en la oscuridad y bajo la seguridad que solo da la fe, Lucía encontró no solo un llamado, sino una forma de servir a los demás, entendiendo el camino recorrido y ayudando a entender el camino de cada ser. Hola a todos. El día de hoy tenemos una invitada que personalmente tiene un espacio especial en mi corazón. Yo conozco a Lucía desde hace, no sé, como el 2017 y la vida se encargó de reunirnos primero como terapeuta y después como una gran amiga. Y en este momento pues tengo el placer de que nos acompañe en este episodio de Regreso a Ítaca. Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola Natalie, ¿cómo estás? Qué rico encontrarnos acá, como ha Ah, sido sí. rico encontrarnos en muchos espacios. Me alegra montones que estés haciendo, que tengas este proyecto. Creo que lo más importante es que en este momento podamos transmitir información, poder estar comunicados, poder entender muchas cosas, poder aprender muchas cosas. Y creo que este es un escenario bastante bueno que, pues, déjame felicitarte hoy por lo que estás Gracias, haciendo y qué rico acompañarte hoy. gracias. Y primero, para los que no te conocen, ¿quién es Lucía? Bueno, ¿quién es Lucía? Hoy en este momento de mi vida tengo una manera de contestar tal vez diferente a la que hubiera utilizado en otros momentos de mi vida. Yo soy Lucía Vallejo Hansen, soy una mujer con muchas experiencias de vida, muchas vivencias que me han ido enseñando y me han ido mostrando un camino. Hoy me dedico a ser terapeuta sistémica. Llevo haciendo esto ya varios años y si en el transcurso de esta conversación podemos irnos como contando cómo fue ese recorrido. Soy mamá de una mujer hermosa. En este momento hago mi trabajo, el que vengo haciendo, pero ya es como un camino, como una ruta para poder como entregar los dones que de alguna manera me fueron entregados a mí cuando nací. eh, y siento que estoy haciendo un trabajo que todos los días me llena, me enriquece y que espero estar entregando alguna información importante que le pueda servir a los demás. Lucía, ¿siempre has sido terapeuta? No, sistémica no. Tú antes te dedicabas a otra cosa, ¿cierto? Yo empecé mi vida y esto me gusta mucho contarlo y yo se lo cuento mucho a mis pacientes, entre otras, para que nos demos cuenta que los caminos de la vida eh, a veces son desconocidos, a veces no tenemos como conciencia de dónde vamos a llegar, pero que lo más importante es dejarnos conducir, ¿no? Entonces, no, yo no soy terapeuta, digamos, no empecé esto con mi vida, yo estudié, salí del colegio y estudié odontología, hice odontología muchos años y quiero mucho mi profesión como pues la recibí, la trabajé, la quise, me dio, me entregó. Hice odontología como unos, no sé, como unos 20 años o 10 y pico de años y por cosas de la vida, con mucha transformación que tuvo aquí la normatividad en Colombia, no quise seguir trabajando en esto, me parecía que se había vuelto algo como muy despersonalizado, rutinario y yo sentía que no era el sitio donde quería estar. Y afortunadamente, digo yo, todos esos cambios que he dado en la vida, primero han sido para enseñarme algo importante para lo que venía. Hoy lo puedo ver hacia atrás y lo organizo así. Salí de ahí, empecé a trabajar como en el área administrativa, no tenía ni idea de nada, Natalie. Yo en esa época, cuando salí a trabajar en esto,
no sabía pegar un archivo, un correo, o sea, fue un aprendizaje absurdo, pero afortunadamente como que todo el tiempo estuve acompañada no solamente de la sabiduría que tenía el universo destinada para mí, sino de gente que me apoyó, me ayudó. Entonces estuve trabajando mucho tiempo, me formé en otras cosas, estuve trabajando en consultorías, en auditorías, aprendí montones, conocí montones de personas, interactué con montones de personas, recibí información de todo tipo, de cosas muy diferentes a lo que era mi formación, aprendí y en algún momento de la vida, todas las puertas que yo creía que estaban más o menos abiertas para mí se cerraron de una manera impresionante. A mí no me salía trabajo, yo pasaba propuestas y no me salían. Entonces, muy confundida, muy angustiada, con mucha presión económica. Yo digo que a mí la vida no me trajo acá en primera clase, que es el camino que muchos sentimos y presenciamos. Mm. Un poco a las patadas, como digo yo, angustiada, decidí un día soltar. Yo soy creyente, yo tengo mi sistema de creencias en donde me soporto, un sistema que me contiene, al cual le pido, con el cual tengo una confianza grande. Pedí y permití que me mandaran información y yo acepté que la información que me mandaran, yo la iba a aceptar y a seguir y a trabajar para eso. Y me empezó a mandar información a través de personas que tú no te imaginas, nada que ver. O sea, me mandaba información con personas que yo encontraba en el camino, que obviamente yo estaba, digamos, como atenta y alerta, y seguí cada una de esas pistas hasta que llegué a un sitio, y recuerdo muy bien que ese sitio fue con una persona que hoy en día quiero mucho, que es una dula, y yo la llamé y le dije: yo soy Lucía Vallejo, creo que usted me tiene que decir algo, pero no tengo ni idea qué me tiene que decir. Y ella, que resonaba con muchas cosas, me dijo: ok, yo tampoco sé, pero hablemoslo y venga y hablamos a ver qué pasa. Y en esa conversación, por cosas que yo determino como sincronía de la vida, como cosas que no venían ni de ella ni de mí, eh, empecé a recibir la información de lo que yo tenía que empezar a hacer, y hice los contactos que ella más o menos me dio, y ahí empezó un proceso enorme en mi vida, que fue esa primera parte donde yo tuve que, después de haber hecho muchos procesos con mi propia vida, con mi evolución, con todas las trabas y las cajas que yo traía encima de mí, pude hacer un proceso de terapia súper interesante, que me dejó ver una cantidad de cosas. Y entonces entendí que si ese proceso había ayudado a esa loca que yo tenía dentro de mí, desordenada, si me había ayudado a mí, era muy probable que pudiera ayudar a otros. Y entonces empecé a formarme, hice varias formaciones en esto que te digo que hago hoy y que todavía sigo haciendo, y encontré un camino donde yo te digo que no soy yo la que lo hago, no soy yo la que hablo, no, no, muchas veces tengo un discurso preparado, y la cosa toma un rumbo completamente distinto, y yo lo único que sé hacer es permitir y entender que a través de mí se da información, y no estoy hablando de nada raro. A través de mí se da información, y ese es mi trabajo hoy en día, cosa que amo, valoro y agradezco profundamente. Lucía, yo te escucho y hablas de que el camino no ha sido como en primera clase. ¿Hubo algún Ujú. evento o una serie de eventos que tú dijeras, esto fue un antes y un después de este momento, de esto? Eh, sí, yo digamos que soy una persona que creo que para hacer el orden toca mirar hacia atrás. Cuando ya tiene uno como toda la historia, ahí es cuando uno puede ordenar. Y sí, primero yo venía atravesando situaciones, digamos, como emocionales, que era el sitio donde yo sabía que tenía que trabajarme, muy complicadas. Me mandaban mensajes que yo no podía ver, hoy lo entiendo así, en ese momento no lo entendía.
y salí de momentos de mi vida, relaciones en mi vida, situaciones en mi vida muy duras y muy dolorosas, totalmente perdida, adolorida, muy cansada. Llegué a un sitio que yo llamo el sitio de la rendición, que muchas veces se entiende esa palabra como una pérdida, como algo negativo, pero el sitio de la rendición es cuando sueltas todo, como después de un atraco, cuando te pegan y te manosean y te dan patadas y etcétera, y tú te rindes, te tapas la cara y dices, llévense todo, no me maten, ¿sí? Es un sitio de rendición muy doloroso, pero es el verdadero sitio donde uno suelta, ¿m? Donde uno realmente suelta, y suelta porque ya no puede más. Y a ese sitio le tenemos mucho miedo. El ego no quiere llegar a ese sitio. Entonces, si tú me preguntas si hubo un antes y un después, sí hubo muchas situaciones de ese antes donde caí rendida y aún así me defendía como, me defendía, peleaba, seguía intentando hacer lo mismo, pero ese cansancio me llevó a rendirme y a decir, ok, no puedo hacerlo, no sé cómo hacerlo, ayúdenme, ¿no? Ayúdenme y guíenme. Y entonces inmediatamente al momento de rendición viene una cosa maravillosa que es la aceptación y es el poder decir de verdad desde el fondo del alma, está bien, no lo puedo hacer sola, ayúdenme a hacerlo y ayúdenme a construir y devuélvanme o entréguenme esa sabiduría que me corresponde para poder tomar mi camino. Y así fue. Eh, yo digo que si pudiéramos dibujar la escena, es un sitio como donde estás tú tirada en el piso, muy cansada, muy adolorida, sin ningún tipo de plan, sin ningún tipo de idea clara de cuál es el camino, pero con una certeza de que tienes la posibilidad de hacer algo que además se vuelve una sorpresa también, ¿no? Se vuelve como una especie de regalo sorpresa que uno no sabe qué va a venir y empiezas también a sentir una cosa que yo siento que es algo muy parecido a lo que yo aprendí que era la fe. Eh, y no tiene nada que ver ni con las religiones, ni con nada de eso, sino creer dónde estás, que todo es posible, que hay muchas cosas que son posibles aún sin saber cuáles son. Entonces fíjate que transitas de un sitio muy doloroso que es la rendición a un sitio menos difícil o la palabra no sería confortable, pero donde te sientes un poco en un sitio más amable, que se llama la aceptación, y que si pasas ese momento donde estás en blanco completamente y le pones una cosita más, que es voy a confiar y voy a creer que todo está para mí, arrancas, tomas el camino. ¿Mm? Una cosa importante que yo siento que pasó en mí es que como con esos pasitos que di, empecé a sentir una cosa importantísima y es que se puede fluir. Yo jamás había fluido con nada. Yo mi vida la había tenido todo el tiempo en un campo de batalla donde tenía que hacer esfuerzos y luchas y era todo muy difícil y empecé a sentir que tenía que fluir y que era altamente agradable dejar fluir. Y no fluí, como te digo, porque me iluminé, fluí porque solté, porque no tenía nada más que hacer, porque no podía hacer nada más Ya no y había de empecé a otra. fluir. Exactamente, Es exactamente. como la noche más oscura del alma. Lo que tú narras así, yo lo sentí en lo que llaman también la noche más oscura del alma, Ujú. que es Y ese es, tirarse es, ahí literal sí, y figurado en un lugar sí, y entregarlo todo. entregarlo todo, soltar todo. Creo que ese y solamente si lo vives lo puedes sentir, es como saborear. Es una cosa dolorosa, pero suelto todo, ya no cargo nada y permito, porque no tengo opción. Pero el no tener opción para el ego es una cosa muy negativa, ¿sí? Entonces Mm. te dice que te pares, que hagas algo, que vuelvas a luchar,
y ese estado de no tener fuerza, de no tener con qué, como lo anterior que vivías, es el punto cero donde yo he visto llegar a montones de mis pacientes con mucho dolor. Créeme que yo sé cuál es el dolor que están sintiendo, se los ayudo a identificar y lo único que puedo hacer es decirles, no tengan miedo, están en el sitio, en este momento están en el sitio ideal para que se pueda empezar a hacer creación en ustedes, para que puedan empezar a hacer creación en ustedes. Pero generalmente hay que llegar a ese sitio. Alguna vez yo oí a alguien en una charla que en la transición nunca se sale por la puerta de adelante, siempre se sale por la puerta de atrás. Y muy mal. Es muy rara la persona que yo he encontrado en este proceso que te llega a decir, no, venga, yo estoy muy tranquilo, estoy súper iluminado, con muchas ganas de hacer cosas, camine a ver qué hacemos, ¿no? No, uno llega destruido y es importante, hay que hacerlo, hay que morir para poder salir al otro lado. Y morir Total. es sentir esa oscuridad, morir es sentir ese dolor. Siempre me he preguntado por qué el dolor es tan grande. He visto mucho dolor en esto que yo hago, demasiado, demasiado dolor, pero creo que el dolor es el semáforo más grande que nos lleva a renunciar, ¿sí? Es como, ya quiero salir de esto, quiero sentirme mejor, pero no lo puedo hacer si no lo atravieso. Y es ¿Mm? así, tal Hay que cual. atravesarlo. En cuanto a la terapia, ¿nos puedes explicar, pues, de qué trata la terapia que tú en estos momentos ofreces, das? Sí, digamos que en mi proceso personal hice muchas cosas previas a esto, pero siempre me quedaba faltando algo, quedaba faltando, como digo yo, un centavo para el peso. Sentía que no entendía muchas cosas, que no encontraba, y me costaba mucho trabajo trabajar en el presente. Hay muchas formas de trabajar en el presente que son maravillosas y son muy válidas, pero lo que yo entendí después es que si tú no arreglas tu pasado, trabajar en el presente es mucho más difícil y a veces se vuelve imposible. Entonces encontré en este camino, que es el que yo trabajo, el que para mí resuena, que hay que ir a mirar atrás, dónde quedamos amarrados, hay que ir a mirar atrás, dónde se armaron estos como nudos que no me dejan avanzar y soltar y poder seguir en el camino. Entonces, para mí fue muy revelador ir atrás y yo lo que hago, el método que yo trabajo, lo que yo le ofrezco a las personas que acuden a mi terapia, es definitivamente ir a mirar atrás qué fue lo que nos pasó y qué fue lo que armamos con eso. Lo que armamos con eso, generalmente, con la persona que yo me formé, una de las personas que yo me formé, tal vez la que más me impactó, ella lo llamaba el personaje. Es un personaje que nosotros armamos y con ese personaje venimos a decir al presente, es que yo soy una persona tímida, es que yo soy una persona muy brava, es que yo grito mucho, pero eso no soy yo, eso yo lo armé, eso es un disfraz que yo traigo y me apropio de él porque pierdo por completo la capacidad de identificar mi yo real. Entonces, lo que yo trabajo acá es ir a ayudarte como a desenredar esa madeja y cuando ya tenemos esa lana desenredada y hecha una bolita, ahí sí es más fácil venir al presente a tejer. ¿Sí? Es como lo que yo procuro. Se llama sistémica, o la llaman sistémica, y yo la llamo sistémica, porque tú no eres un ser individual, tú eres un componente de muchos sistemas, el sistema familiar, que el sistema familiar no es solamente el inmediato, sino también el que te precede, ¿no? El que está allá atrás de ti, tus ancestros, toda esa información que traes, que eso ya está comprobado totalmente, que traemos una herencia en nuestros genes desde el punto de vista de información de lo emocional, y cargamos una cantidad de cosas de ese sistema que, si bien es cierto, son de nuestro sistema, no necesariamente nos corresponden. Entonces, es empezar a entender que yo no soy una persona tímida y callada, que yo venía a hablar y a decir cosas y que en algún momento me dijeron, me enseñaron,
me obligaron a callar y yo aprendí que si callada me sentía a salvo, era el mejor sitio donde podía estar. Y puedo entender de dónde sale eso. ¿Mm? Es como ir a mirar atrás, qué es lo que te pasó y qué armaste con eso, y cómo lo armaste, porque es importante entender cómo se arma para desarmarlo. ¿Mm? Es verlo. O sea, sin que sea igual, claramente son, pero tiene como toques de constelación familiar. Yo he ido entendiendo que sí tiene sus toques. Yo no estoy formada, por ejemplo, en constelaciones. He hecho constelaciones en mi vida y he entendido también que hay muchos métodos diferentes, pero que la mayoría estamos diciendo lo mismo. Okay. Y he encontrado gente que hace otras recetas diferentes, pero que en la realidad todos estamos hablando de lo mismo, todos estamos diciendo algo, o a través de nosotros está diciendo algo, y es, hay que soltar lo que te pese mucho, porque si sigues trasteando con todo eso, es muy difícil que tú puedas elevarte, que tú puedas volar, que tú puedas, ¿sí? Tienes que tomar solamente tu equipaje, que ojalá sea muy ligero. Tienes que tomar tu propio equipaje para hacer tu camino de vida. Y a veces cargamos equipajes impresionantemente pesados que no nos corresponden. Y empiezas a verlo, empiezas a sentir, eso es lo que yo procuro, que empieces a sentir que realmente lo puedes hacer y que que destruyas esos pactos de lealtad con esos sistemas que nos hacen creer que no podemos soltar todo ese equipaje, ¿no? Que tenemos que irnos con todos esos equipajes a donde vayamos y nos los llevamos. ¿Cómo llegas así como dices, ok, tuve muchas cosas, hubo esto, hice varias cosas antes y llegas ahí? ¿Cómo fue ese proceso? Ok, como te dije antes, como que esto lo puedo ver ahora, puedo armar eso ahora. En el momento no te estás dando cuenta, ¿sí? Yo desde mucho tiempo atrás siempre tuve como una afinidad con la gente. Yo siento que traigo como ese don, que todos traemos dones y toca descubrirlos para poder entregarlos, ¿no? Y para entregárnoslo a nosotros también. Como de escuchar, como de percibir cosas, como de ver un poquito más allá. Cuando estoy hablando con la persona, yo les digo mucho en terapia, tú me estás contando una historia y yo voy armando otra paralela con las cosas que yo veo. ¿M? Entonces, yo eso lo sentí desde siempre, y cuando estaba trabajando como odontóloga y cuando estaba trabajando en todo lo que hice antes, siempre sentí que yo tenía como una afinidad, y me era fácil como comunicar. Cuando yo empecé a hacer todo esto, muchas personas que me conocían me dijeron, bueno, pero al fin lo hizo, qué dicha, esto se veía venir, usted siempre fue buena para esto. Y yo me preguntaba, ¿cómo así? ¿Qué era lo que veía? No lo había visto en ese momento. Eh, Llegar, como te dije, fue una cosa de un momento con mucha presión, de mis necesidades, etcétera. Pero una de las cosas que yo creo que sucedió en ese momento, y es que en ese momento yo tenía una pareja que tú, Natalie, la conociste muy bien, que para los que no saben, él era pediatra, él era el pediatra del hijo de Natalie, y ahí fue que empezó, digamos, nuestra conexión. Entonces, ¿qué pasaba con este pediatra, que era mi pareja, Rodrigo? Hablábamos mucho de lo que él hacía, y yo en ese momento estaba manicruzada, sin poder hacer nada, no me salía nada en ese momento esa noche que tú llamas la noche más oscura. ¿Cómo fue que dijiste que me La gustó? noche más oscura del alma. Del alma. Yo estaba en esa noche más oscura, pero yo estaba con él, hablábamos mucho, y él decía que él podía entender, a los niños, leer a los niños, eh, percibir lo que los niños sentían, pero cuando él quería ir a hablar con el papá o con la mamá, y esos papás que necesitaban expresar tantas cosas empezaban a manifestarse con él quedaba un poco bloqueado y no sabía muy bien cómo interactuar con ese papá y con esa mamá. Y entonces, a raíz de eso, yo muchas veces oía a Rodrigo hacer consulta por teléfono, hablarle a sus papás, y recuerdo mucho una llamada
le hizo una mamá a Rodrigo contándole que ya iba a entrar de su licencia de maternidad y la consulta realmente que ella estaba teniendo era: le voy a tener que meter tetero, dar tetero y quitarle la lactancia, y le estaba preguntando cuál era la mejor leche para darle a ese bebé. Y yo oí toda la conversación y Rodrigo le empezó a hablar que podía hacer esto, que podía hacer aquello, pero yo sentía una angustia terrible de esa mamá. Él le dio unas indicaciones, le dijo que tranquila, que el niño podía presentar esto, que de pronto esto, que iban mirando, iban ajustando, y colgaron la llamada y yo le dije a Rodrigo: ella no te estaba preguntando eso, pero con una propiedad como si yo supiera. Y entonces íbamos en el carro, recuerdo, y él me miró y me dijo: ¿cómo así? Entonces, ¿qué me estaba preguntando? Ella me preguntó que qué leche le daba y yo le dije. Y dije: no, esa señora está muriéndose de dolor de dejar a su bebé, sintiendo una culpa horrible, no lo quiere dejar, debe tener hasta rabia de tener que ir a trabajar. Yo sentía el dolor de esa señora, a mí hasta se me aguaron los ojos, yo me acuerdo, y yo le dije: no, esa señora no te estaba preguntando eso, vuélvela a llamar, vuélvela a llamar. Entonces volvimos, él la volvió a llamar y le dijo con mucha, muy temeroso de ese approach que iba a hacer, le dijo: yo estoy equivocado, tú sientes mucha angustia con esto. Y inmediatamente esa señora se puso a llorar. Que eso es lo que decía Claro, Rodrigo, yo le pregunto a las mamás, y cuando les pregunto, les toco en algún sitio, esas señoras empiezan a llorar y yo no sé qué decirles, yo quedo loco. Entonces él empezó a hablar con ella, obviamente yo no me metí, pues yo no tenía por qué meterme, pero como que yo le iba diciendo: eso, dale por ahí, dile que tranquila, dile que llore si está tranquila, dile que tiene todo el derecho de sentir culpa, dile que tiene todo el derecho de sentir miedo, que no se preocupe, que vamos a trabajar es en eso, que ella le transmite una energía a ese bebé, de dolor, de culpa, de ansiedad, y empezaron a tener una charla. Y ahí fue que yo empecé, y él también entendió: tú podrías hacer esto, tú podrías empezar a mirar cómo se hace esto, y ahí fue que empezamos yo a buscar ese camino y a encontrarlo con las respuestas que la vida me daba, y me formé en esto, y los dos trabajamos muchos años de manera, como en pareja haciendo esto, donde él iba y ponía sus dones con los niños, y yo iba y ponía los míos con sus papás. Al principio con mucho temor, porque yo lo único que decía era: Dios, pon tus palabras en mi boca, no quiero equivocarme, no quiero decirle a esta persona algo que no le sirva, que le duela. Y empezamos a trabajar de una manera divina, divina, donde veíamos, porque esa es una teoría que yo tenía dentro de mí, yo tenía información dentro de mí, pero también la pude validar con la formación que yo hice, que el niño es el resultado de lo que es su entorno, sistemas, y que si tus papás están mal, él está mal, y si tus papás están bien, él está bien. Entonces veíamos cómo progresaban estos niños cuando hacíamos movimientos en su sistema familiar, y eso para mí se volvió, es como si yo te digo que yo sentía como si yo viera magia todo el día. Yo veía magia todo el día, ¿sí? No era que yo realmente la hiciera, sino que era a través de mí, yo era un facilitador para esto, y para mí eso, a mí eso me llenó de tranquilidad, de felicidad, de emoción. Me encantaba recibir, me sigue encantando recibir a las personas, saber qué es lo que me vienen a decir y qué es lo que yo les voy a decir y qué vamos a construir con eso y cómo vamos a atravesar juntos este proceso, porque yo lo atravieso con mis pacientes, entre otras porque yo ya sé cómo fue, yo ya sé cómo pasó, a mí me pasó, y creo que esa es una valiosa, colaboración en esto. Tranquila, que aquí vas a sentir esto, no te preocupes que esto duele así, pero todo está bien. Entonces, yo creo que ese fue un primer detonador para enrutarme y para saborear lo que yo vengo saboreando desde hace tiempo. Ese postre que yo me vengo comiendo desde hace tiempo, que es saber qué delicia estar haciendo esto, qué delicia poderlo hacer, qué delicia ver cuando pasa, ¿sí? Qué delicia acompañar. Es que en estos procesos lo haces tú,
pero por lo menos que alguien me dé la mano es rico, ¿no? Y eso es lo que yo hago. Yo te doy la mano y vamos juntas, ¿sí? Porque más o menos conozco el camino, aunque todos los caminos son diferentes. Y yo Sí. también voy de tu mano porque yo también aprendo. A mí todos los seres que yo he tenido frente a mí han venido a decirme algo. Y esa es otra cosa que a mí me pasa cuando recibo un paciente nuevo. Yo digo, este o esta persona que me viene a decir a mí se vuelve un tema como y cuando me lo dice, yo digo, ya, me llegó y se lo digo, ¿no? Me acabas de dar esta información, gracias, esto es para mí. Y Es un sí, intercambio maravilloso. yo creo que hay algo que tú cuentas en esto y es que, por ejemplo, cuando Rodrigo nos dijo a nosotros y a nosotros nos enviaron fue porque Ale tenía problemas comiéndose los lápices, pero cuando digo comiéndoselos, lo primero que él me dijo fue, yo les recomiendo que hagan y miren la posibilidad, porque él siempre fue súper respetuoso con eso, intenten Sí, una terapia sistémica. Y nosotros, ¿qué es eso? ¿qué Yo me es acuerdo que él eso? más o menos nos explicó y nosotros llegamos a casa y dudamos como 2 semanas. Éramos todos los días, éramos, pero ¿será que sí? ¿Pero qué tiene que ver que él se coma? Porque uno no hace la Los relación, lápices. que se toma los lápices con nosotros, pero sí, se está alimentando bien. O sea, tú te vas a las grandes esferas, se A alimenta lo que bien. sabes, sí. Tenemos una relación sana nosotros dos dentro de todo. No peleamos, tal cosa. Es como ilógico. Y me acuerdo mucho que lo intentamos y fuimos como que, bueno, intentémoslo a ver qué pasa. Para mí fue maravilloso, pero así como, wow, tú lo ves, no en el tiempo inmediato, pero tú ves que esas que se habló durante las sesiones se empieza a ver en el niño Lo y empiezas empiezas a a ver como un observar ya. espejo y uno es como Sí, que le parecen unos espejitos. Y lo otro es que los hijos le muestran a uno muchas heridas de uno, que uno se hace el loco y prefiere obviarlas y aquí no pasó nada y sigo derecho. Entonces, sí, sí sí, puedo sí, dar existe fe. un cambio. Y ahora que tú dices, los hijos les muestran, los hijos vienen a mostrar, y las parejas también, la familia, los Total. entornos vienen a mostrarnos el trabajo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que en este planeta aprendemos de los opuestos. En este Mm, planeta existen los contrastes. No sé si en otros planetas existen otros sistemas de aprendizaje, pero en el nuestro nos toca desde los opuestos. Entonces se vuelve un poquito más difícil entenderlo. Pero cuando logras entender esto y cuando te resuena esta información, como que la pescas y es como si te pusieran unas gafas, inmediatamente empiezas a ver. Hay una cosa importante en esto y es que independientemente del método que utilices y de la forma como te vayas a acompañar para trabajar tu proceso, en este momento nos están presionando montones para que hagamos lo que tenemos que hacer. Nos habíamos quedado como muy lentos haciendo otras cosas y mirando otras cosas. Gentica, esto es una opinión muy personal, yo siento que después de la pandemia nos empezaron a empujar montones. Yo siento que después de la pandemia a mí me empezó a llegar a la consulta gente súper joven, pidiendo información, muy frustrados, muy dolidos, pero pidiendo información. Y de las cosas que yo he dicho en mi vida siempre es, yo por qué no me di cuenta antes. Hoy sé que cada quien tiene su momento perfecto, es cuando es, no es antes ni es después, pero está llegando mucha gente joven a pedir información y nos están presionando. Eso hace que hoy la gente se sienta mucho más en caos y no entienda por qué está sintiéndose tan presionada por no sé qué, que le está haciendo sentir un poco de cosas rarísimas. Y es eso, total. nos están diciendo, ustedes tienen que hacer este trabajo, estaban muy dormidos, pónganse a trabajar. Y eso pone ansiosa a la gente, te empieza a llegar información de todo tipo, te pasan cosas súper rápido que confunden mucho, ¿no? Es más angustioso el proceso, pero a mí cuando me llegan estas personas así, yo les digo, ok, bienvenida al club, se te tiene tu carnet, porque nos tocó empezar y nos tocó hacerlo y lo vamos a hacer. ¿Sí? Esto, claro, también tenemos la posibilidad de no hacerlo, el libre albedrío, pero pues seguir en el dolor no tendría mucho sentido, ¿no? Seguir en ese caos no tendría mucho sentido.
Y que al final, como el dolor no es algo muy agradable, porque seamos sinceros, mantener un dolor por mucho tiempo, sea físico, emocional, mental, del que sea, muy terminamos duro. Ujú. anestesiándonos con algo, con lo que sea. Con lo que sea. ¿Mm? Así es. Lucía, en este caminar, ¿qué crees que ha sido como ese apoyo? ¿Qué situaciones o personas han dicho como, Lucía, vamos que sí se puede? Es por ahí. Am, Creo que si vamos a poner como nombres, un gran apoyo que confió en, que me dio la confianza que yo no tenía en mí, porque yo no tenía confianza en mí. Esa es una de las cosas que traía de mi construcción, mi personaje, fue Rodrigo. Rodrigo llegó a mi vida y así llegan las personas, no necesariamente solo parejas, llegan las personas y nos dicen algo. Y Rodrigo vino y dijo, confía en ti, yo voy a confiar en ti, no sé qué vas a hacer tú, confía. Y él me empezó a entregar, a devolver, a hacer sentir que lo que yo iba a hacer, que era desconocido, podía hacerlo bien e iba a salir bien. Personas como las que te digo que llegaron a mi vida, yo me fui a hacer como un retiro donde había un sacerdote jesuita, un hombre ya de edad, enseñando respiración, enseñando un poquito de meditación. Y yo pues fui como, voy a ir. Fuimos con Rodrigo. Y ese señor fue una de las personas, la primera persona que me enviaron para que me dijera algo, y él fue el primero que cualquier día en esa fin de semana me llamó y me dijo, venga, hablamos. Y yo, como ya estaba disponible, yo estaba súper disponible, no importaba qué me iban a decir, estaba súper disponible. Él fue el primero que me dijo, ¿usted en qué anda? ¿Qué está haciendo? Y yo le dije, estoy más perdida que embolatada, pero estoy supremamente abierta a lo que sea. Y él fue el primero que me dijo, busca esta formación en este sitio, haz esto. Y yo fui, busqué, averigüé, me acuerdo que llegué a un sitio que habían hecho una formación de algo que se llamaba terapia transpersonal, y cuando llegué allá me dijeron, no, ya no tenemos esa formación, entonces volví, quedé perdida, pero nunca perdí, estaba muy perdida, pero nunca perdí la certeza de que estaba encontrando, que me iban a mostrar el camino. A los 15 días aparece un amigo de Rodrigo y dice, yo estoy haciendo esa formación. Entonces digo, ok, voy a entrar a esta formación. Entro a esa formación. El primer contacto que yo tenía, digamos, académico con esto nuevo, pero es que yo sabía que yo traía algo dentro de mí que necesitaba como darle forma. Era como lo que yo tenía en la cabeza. Yo decía, tengo que darle un poco de forma a esto para poder presentarlo. Entonces entro a esta formación y en esa formación encontré cosas y otras muchas no me gustaron. Y esa es otra cosa que yo le digo mucho a las personas. No todo lo tienes que tomar, ¿sí? Y puedes tener la certeza de qué quieres y necesitas y qué no quieres y qué no necesitas. Entonces cogí lo que yo sentía que era importante para mi receta, pero ahí conocí una persona con la que no, esa es otra cosa bonita de reconocer. Creo que fue la persona con la que menos empatía desarrollé en ese proceso. Ella dictaba un módulo, era una mujer. Y yo sé que ella me cayó gordísima y yo a ella le caí gordísima. Y las únicas palabras que cruzaron, porque a pesar de que le estaba haciendo una resistencia enorme a esa persona, yo sentía que yo tenía que hacer algo con ella. Permití. Y la única vez que me le acerqué con una cara muy seca y una posición muy distante y le dije, yo quiero hacer algunas cosas de esto, ¿será que usted me puede dar información? Y ella se volteó con una cara más seca que la mía y me dijo, busque a esta persona, aquí está el teléfono, dígale que yo la mandé. Esa fue toda la conversación que tuvimos. Y ella fue la que me mandó a donde la dula. Cuando yo salí de esa conversación, me acuerdo que yo iba en el carro y yo le dije, Dios, dula, para los que no saben, dula es una partera, una persona que acompaña en la maternidad con una cantidad de componentes maravillosos, pero yo decía, dula no sé, dula no quiero, dula, yo en este momento de mi vida atendiendo partos,
por todas partes con un riesgo enorme de atender en las casas. No, Dula, no sé, yo lo hago si tú quieres, pero por favor, o sea, pensémoslo 2 veces, conversemos del tema, me acuerdo que esa era mi conversación, hablemos del tema, no me veo ahí, no me veo ahí. No, no me estaban pidiendo que fuera Dula, solamente que fuera y hablara con ella. Y ella solamente se me acercó para decirme, ¿tú por qué no te lees unos libros de tal persona que son muy interesantes? Así es el camino. Te lo Sí. dicen en una canción, te lo dicen en una valla en la calle, te lo dice alguien en el bus. Solamente hay que estar atentos. Entonces, sí hubo personas y en el trayecto después vinieron esas que me dijeron, ay, al fin lo encontró, qué maravilla, estaba bien perdida, ¿no? Usted era la única que no se había dado cuenta. Me reafirmaban. Hoy lo que más me reafirma en hacer lo que hago, primero es una sensación interna, es un feeling interno de que estoy haciendo lo que me gusta lo que hago. Eh, Me sirve en mi vida para recibir lo que necesito recibir, ¿sí? Para vivir de esto, es importante. Yo necesitaba algo que me diera esa retribución de alguna manera que necesitaba. Lo que más me funciona en la vida es levantarme. Yo pienso mucho en la ducha. A mí la ducha yo en la ducha hago mapas mentales, programo agendas. La ducha es para mí súper importante. Entonces ahí yo pienso y digo, y yo en ese momento, lo único que digo es, ¿quién se va a acercar hoy a mí y yo a ella para darle información que le pueda servir? Y esa es mi gran motivación. Y siempre lo digo al principio de la conversación, lo que yo te tenga que decir te tiene que resonar. Y para mí resonar es lo que se produce cuando yo tengo información adentro y alguien me la activa. Entonces, te tiene que resonar es que cuando yo te diga algo, tú tienes que sentir, sí, esto es, yo esto ya lo había oído, yo esto ya lo había sentido, yo no estaba tan loca cuando yo pensé estas cosas. Eso es resonar, porque lo traes adentro. Y la información que da Lucía Vallejo a la otra persona que le resuena, pues también la pueden dar otras personas en otros sitios, pero te tiene que resonar lo que te digan, ¿sí? Porque lo traes adentro. Eso es como lo que me reafirma todos los días que no estoy en el sitio equivocado, que estoy acá. Y créeme que a veces termino mis días súper cansada, cargada, no quiero hablar una palabra más, me duele la mandíbula y a veces digo, ay, qué cantidad de cosas yo me cargo, es obvio. Sí, si uno eh, se carga. eh, sí, y a veces, por ejemplo, tengo momentos en la terapia en que digo, qué dolor tan grande lo estoy sintiendo todo. Y a veces digo, uy, tengo que seguir recibiendo esto, no me estoy no quiero que suene a victimización, sino como a protección, ¿no? Pero el otro día me levanto y el solo hecho de escuchar a alguien que pueda verbalizar todo lo que tiene adentro y que yo le pueda ayudar a ordenar un poquito, ya eso es una razón suficiente para saber que hago en este momento de mi vida lo que amo hacer, con todo lo que puede costar, entre comillas, esto que estoy diciendo, que estoy haciendo lo que quiero hacer, lo que estoy destinada a hacer y que amo estar aquí sentada haciendo lo que hago. Me Esa es encanta. como la gran ratificación de esto, ¿sí? Me gusta esto, me gusta este postre. ¿Qué crees que ha sido como esos obstáculos en ese camino? Te voy a decir que desde que estoy en ese sitio donde te digo que hubo rendición, obstáculos los viví toda mi vida, talanqueras que yo misma me ponía. Pero desde que llegué a ese momento de rendición, de soltar, de aceptar y de fluir, yo no te podría decir que yo he tenido obstáculos. Yo he encontrado pacientes, creo que son 3 los pacientes con los que me he entrevistado la primera vez y me han dicho, no, ¿sabes qué? Tu método no me convence, no estoy lista para esto. Eso es perfectamente posible, lógico y válido. He encontrado personas que, digamos que dejan el proceso. También entiendo perfectamente que si no estás listo, no estás listo, que yo no puedo violentar un proceso de una persona.
que no la puedo, mi trabajo no es convencerla de nada, ni llevarla forzadamente a nada, que cuando no están en su momento, los tiempos son perfectos, los momentos llegan cuando tienen que llegar y ese es el momento preciso. Entonces, para mí soltar se ha vuelto algo muy fácil. Obstáculos en este proceso, que tal vez hace 2 años, Rodrigo, mi pareja, tú sabes que se murió, falleció, y en ese momento como que me sentí pues abandonada en el proceso y me pregunté cosas como, ¿será que tengo que seguir haciendo esto o esto era solamente con él? Y lo único que dije fue, muéstrame el camino. ¿Qué va a pasar acá? Muéstrame el camino. Y recibí un mensaje de Rodrigo en un momento muy lindo, donde él me dijo, sigue haciendo lo que estábamos haciendo, que yo te voy a ayudar y yo te voy a acompañar, ¿sí? Y ese fue, pues, un momento muy lindo, y lo único que quedó faltando fue ese pedazo que hacía él con los niños, ¿no? Que espero que Sí, todos esos niños de él hayan encontrado una persona que también los reciba y los acoja como él lo hacía, porque tú que eres mamá, yo que soy mamá, sabemos que uno con el pediatra crea un vínculo absurdo, o sea, es una cosa. Yo en ese momento, muchos de los papás de los niños que eran mis pacientes me acompañaron de una forma súper linda, pero muchos decían es que a nosotros se nos murió también como un papá, ¿sí? mm, Eh, Muchas mamás lloraban ese duelo de un papá, de una persona que abrazaba mucho, y eso me dio un poquito de susto de que yo no lo pudiera como replicar, pero tampoco era mi tarea replicar a Rodrigo. Esa eso no iba a era mi decir. tarea. La tarea de Rodrigo era esa. Y llegó hasta donde tuvo que llegar y probablemente sigue haciéndola desde otro plano. ¿Cómo crees, Lucía, que todo este proceso, todo este cambio te ha cambiado a ti como Uy, persona? eh, pues primero tú sabes que yo les contaba que yo hice mi proceso previo, mi terapia, mi propia terapia. Entonces ahí ya hubo un cambio donde pude ver. Yo decía, pero ¿cómo no lo había visto? Era como de verdad, como si se hubiera descubierto un universo, y yo entendía y entendía y entendía y organizaba y entendía de una manera supremamente amorosa. eh, Cambió mi vida totalmente, o sea, de poder ser consciente. Eso fue lo que yo empecé a tener en mis manos, ser consciente de mí, de todo lo que yo había hecho, había dejado de hacer, para qué había pasado. Pude reencontrarme con mi hija porque yo me paraba a ser mamá de mi hija en un sitio muy confuso. Pude hablar con ella, pude pedirle perdón, pude contarle quién era su mamá, permitirle que ella viera desde donde veía todo lo que veía, porque ella lo veía, y que me pasara, digamos, como su información. Entonces eso para mí fue, pero maravilloso. Pude tener una pareja totalmente, en un sitio totalmente diferente a lo que yo había tenido antes. Pude conversar. Yo no tengo muy claro todavía qué es el amor. A mí mucha gente me pregunta qué es el amor, y yo lo único que les puedo decir es, hasta hoy lo que yo sé, el amor es un sitio respetuoso, tranquilo, donde puedes ser tú, donde nadie te juzga, donde te dan la mano sin abarcarte, sin invadirte. Es un sitio de tranquilidad, y pude vivir una relación durante los últimos años de la vida de Rodrigo con él. Me pude volver una persona más silenciosa, más hacia adentro, no tanto hacia afuera, era muy hacia afuera. Me encontré y me sigo encontrando conmigo, con todas mis partes que había desintegrado, y las amo profundamente. Siento que hoy amo mucho ese ser que soy yo, lo respeto, lo quiero, y le juré que nunca le iba a volver a hacer daño. Y creo que lo he cumplido. Y cuando me doy cuenta cuando no lo hago, me doy cuenta que no que lo estoy haciendo, que estoy Sí. fallando.
y reverso. Me volví una persona mucho más tranquila, disfruto mi soledad. Eso para mí era imposible concebirme como una persona individual se podía autoabastecer sola, afectivamente. Eso para mí era imposible. Y hoy es posible. Hoy yo digo, no puedo creer que yo lo haga. Tal vez no estaba preparando para esa partida de Rodrigo, Mm. pero a los pocos días de la muerte de Rodrigo, me preguntaron cómo estaba y yo contesté de la manera más honesta: yo estoy bien, lo extraño mucho, pero no lo necesito. Yo estoy bien, no lo necesito, no voy a tomar de él lo que yo no tengo. Estoy bien, ¿sí? Y he estado bien conmigo. Me puedo surtir lo que yo necesito a mí misma desde el punto de vista emocional. Cambió mi vida por completo, ¿sí? Pero yo diría que lo más bonito de esto es poderme encontrar conmigo y cuando veo lo que yo soy, quererme y decir, qué rico que estamos juntas en esto, qué rico que lo vamos a hacer juntas y qué rico que lo vamos a hacer con nuestras formas, con lo que sintamos y que vamos a ser fieles a eso. Yo creo que es lo que me infla el corazón cuando lo pienso, lo que me hace como suspirar es saber que estoy conmigo y que me gusta. Me gusta mucho estar conmigo, ser conmigo, me gusta. Llegar a ese punto para muchas personas no es tan sencillo, No, pues nos creo que cuesta yo soy mucho. una de esas personas. Era prácticamente imposible. No había forma, yo no veía camino. De hecho, ni siquiera sabía que a ese sitio tenía que llegar. Y que Yo era no sabía posible. que yo iba a llegar a un sitio y que era posible, exacto. Eso fue para mí novedoso, amoroso, y no sabes la fuerza que da. La fuerza, pero es una fuerza que no es una fuerza de batalla como las que yo estaba acostumbrada, sino es una fuerza amorosa, es una fuerza genuina, es una cosa que no decae, no tienes que hacer esfuerzos grandes, sino está ahí, es un motor que está ahí todo el tiempo prendido y es una delicia. Sí, total, total. Lucía, si en este momento pudieras darle un mensaje a las personas que nos escuchan, ¿cuál sería? Eh, Se sufre mucho en este aprendizaje, todos lo sabemos, a veces ese dolor no tiene mucho sentido, explicación, y yo lo único que les puedo decir por experiencia propia es nuestro trabajo es salir de ahí y pasar a un sitio de tranquilidad, de que fluye, que no tengo que hacer tantos esfuerzos y que me lo gozo. Es un sitio que pareciera que no se puede lograr, pero que se llega, lo vives y no lo sueltas. Y solo se puede llegar, yo no he encontrado otro camino, solo se puede llegar cuando atraviesas esa noche oscura de la que tú hablas. Y esa noche oscura se atraviesa, eso sí, si me están escuchando, créanmelo, esa noche oscura se atraviesa más fácil de lo que tú te imaginas. eh, esas sensaciones y emociones bajitas de miedo, de temor, de rabia, de dolor, las tenemos que superar e ir a un sitio donde vibramos mejor. Y ese sitio se logra y sí se llega. Y la vida sigue pasando, los problemas siguen llegando, pero tú te pones, es como, yo le oía una vez a una persona que quiero mucho, que cuando haces esa transición, es como si te entregaran una vara mágica y empezaras a hacer magia. Es así, es así, ¿sí? Y ahí debemos hacerlo. Es que es como una invitación a tírate al agua, no te dé miedo, tírate, que cuando tú ya estás en la piscina tú dices, qué boba, ¿cómo no me tiré antes? Esto estaba muy rico, ¿sí? Pero el miedo que tengo allá arriba es una cosa, en el trampolín es una cosa absurda, miedosa, que invade, que me paraliza. Pero cuando estoy en la piscina digo, cómo no lo hice antes? ¿Cómo no me dijeron que esto era tan rico? Y si me permites, en este momento les estoy diciendo, se los estoy diciendo, es rico, ¿m? Es maravilloso. Sí, así es. Si hubiese una palabra que describiera todo este proceso que has tenido en una sola, ¿cuál sería? Yo creo que
hay una palabra que enmarca más que todo el proceso, porque este proceso no tiene esa palabra durante todo su trayecto. Hay que encontrar una palabra que no es felicidad, es una palabra que se llama tranquilidad. Es el sitio donde estás, donde te vas a poner, donde tú te puedes escuchar, donde no hay tanto ruido, donde tú sacas de ti lo que tú necesitas, donde lo validas y lo puedes hacer, y es un sitio que se llama tranquilidad. Lo que te deje más tranquila, lo que te haga sentir más tranquila, ese es el sitio. Pero no se atraviesa con tranquilidad, se atraviesa con caos. Tal vez la tranquilidad es como el premio que está allá al final, pero toca atravesar lo otro. Entre otras, toca atravesar lo otro, porque les he dicho que no hay tranquilidad sin caos. Aquí tenemos los opuestos. Las En este polaridades. planeta no hay día sin noche, no hay frío sin calor. No sabes cómo es la tranquilidad si no has percibido el caos. Total. Entonces hay que soltarlo, atravesarlo y llegar hacia otro sitio. Y no soltarlo nunca más. Así es así, tal cual. A mí me quedo con varias cosas súper lindas y es ese proceso de rendición y no, Lucía, muchas gracias por estar acá. Gracias a ti por dejarme echar tanta carreta y por dejar expresarte. Me encanta. A veces yo le digo a mis pacientes, yo sé que yo hablo como una lora, tal vez es uno de mis defectos, pero me encanta esto. Gracias, nuevamente gracias. Toda la información para contactar a Lucía la voy a dejar en la descripción. Y Lucía, de corazón, muchas gracias. Fue un episodio muy lindo, muy lleno de luz, de Lucía. Gracias a ti, ojalá intencionemos esto. Mientras que hago esto, estoy diciendo que esto vaya a donde tenga que llegar y que lo Sí, escuche quien lo tenga que escuchar. Y que si podemos ayudar en algo, aquí estamos y que nos cojamos de la mano, que es un buen camino, es un buen camino que tenemos que recorrer. Te quiero mucho, a ti, te gracias. auguro muchos éxitos en lo que estás haciendo y me encanta que hayas llegado a mi vida hace muchos años y que sigas en ella. Yo Te quiero también te mucho. quiero mucho. Gracias, Lucía. Un abrazo para todos. Bye. En nuestro próximo episodio contaremos con la presencia de una mujer que tiene una forma auténtica y cariñosa de resiliencia. Nuevamente gracias y nos encontramos pronto. Bye.